Los pilotos de MotoGP son deportistas de élite, pero pese a su constante entrenamiento existe un gran rival con el que se pueden topar y muchas veces no pueden vencer: las lesiones. A lo largo de la historia es difícil encontrar un piloto que no haya sufrido una lesión. Incluso hay casos como en el de Dani Pedrosa en los que ha sido una auténtica persecución de estas. Y el caso más actual y que está en la mente de todos los aficionados a las dos ruedas, el de Marc Márquez, que afortunadamente tras su última operación aún hay esperanzas de que pueda volver. Pero en un puñado de situaciones, las lesiones o la acumulación de estas han sido el factor decisivo para provocar, ya sea directa o indirectamente, la retirada anticipada de grandes pilotos. El día de hoy conoceremos aquellos casos en los que un piloto fue forzado a retirarse debido a una lesión. Barry Shane. El caso de Barry quizás sea el primer caso claro de un piloto que se retiró a causa de una lesión. La carrera del mítico 7 de Suzuki había estado ya marcada por un accidente, ocurrido en Daytona y que estuvo a punto de costarle la vida, pero no solo se repuso, sino que a continuación ganó sus 2 mundiales. Pero en 1982, ya con 32 años y pilotando para Yamaha, no iba a tener la misma suerte, ni tampoco la energía para reponerse de aquel brutal accidente que sufrió en Silverstone, cuando se encontró a un piloto tirado en la mitad de una curva rápida. Shane salió volando de su moto y se lesionó de gravedad las 2 piernas. Con que pueda volver a caminar nos damos por satisfechos, comentaban los médicos mientras Shane aún seguía en el hospital, y la posibilidad de amputarle las 2 piernas estuvo muy presente entre los galenos. Pero el británico no solo se recuperó y volvió a caminar, sino que hizo algo más difícil: volver a competir en moto. Shane volvió a Suzuki para 1983 y 1984, pero ya nada era igual. Las lesiones, además de mermarle físicamente, se habían metido en su cabeza. Solo logró un podio en estos 2 años, cuando antes del accidente estaba peleando por el mundial. Finalmente se dio por vencido y acabó retirándose del motociclismo con 34 años. Eddie Lawson. El mítico californiano que ganó 3 mundiales con Yamaha y después se marchó a Honda para conseguir el 4º. En la marca del ala dorada solo estuvo un año, antes de regresar a Yamaha. Pero segundas partes nunca fueron buenas, y la racha triunfal se le iba a cortar de raíz. En 1990, y con 32 años, los mismos que tenía Shane aquella mañana en Silverstone, Lawson se encontró con su destino en Laguna Seca. La Yamaha YZR500 se quedó sin frenos y se estrelló contra la valla de protección, provocándole múltiples fracturas, entre ellas una en un tobillo, por lo que se perdió 6 carreras. Cuando volvió parecía que podía seguir siendo el mismo, incluso hizo un podio en Asia, pero solo era el inicio de la decadencia. Lawson pensó en dejarlo ahí, pero Cabina le convenció para que se uniese a la humilde marca italiana por 2 temporadas más, y al menos logró ganar una carrera en Hungaroring en 1992, antes de colgar el casco definitivamente. Curiosamente, un caso muy similar al de Shane. Ambos sufrieron un gran accidente con 32 años y dejaron su carrera en el motociclismo con 34 años tras comprobar que ya no eran los mismos. Incluso los 2 pilotos apostaron por competir en coches, con mucho más éxito para Lawson. Wayne Rainer. El legendario tricampeón mundial estadounidense vio cortada su carrera deportiva de raíz. No se retiró por las lesiones, sino que directamente las lesiones lo retiraron. O más concretamente, la lesión, la que sufrió en el fatídico Gran Premio de Italia de 1992. Rainer estaba luchando con Kevin Jones por su 4º mundial, cuando se fue al suelo en Misano. A simple vista no parecía el accidente más grave del mundo, pero las imágenes ya mostraban muy malas sensaciones. Rainer tenía una lesión en la médula espinal, que lo dejó parapléjico, es decir, quedó paralizado de la cintura hacia abajo por el resto de su vida. Evidentemente no volvió a correr, pero su accidente fue un shock para todo el mundial. El propio Jones, su gran rival y campeón de aquel mundial de 1992, reconoció que fue aquella lesión de su compañero la que le hizo colgar el casco solo un año después. Rainer tenía 33 años y afortunadamente aún sigue con vida, buena salud y dejándose ver por el paddock de MotoGP con cierta frecuencia. Pero el suyo es el accidente más trágico y desgraciado de la historia del mundial, si obviamos los que terminaron en muerte. Un mito retirado por la peor lesión posible. Mick Doohan. El caso de Doohan es uno de los más especiales de esta lista. La leyenda australiana estaba destinada a ganar su primer mundial en 1992, cuando casi iba a un triunfo por carrera.
pero sufrió un terrible accidente en el que casi pierde la pierna derecha. Fue en Assen y los médicos no apostaban porque pudiera volver siquiera a caminar. Lujan no solo volvió a caminar, sino que esa misma temporada se subió a la onda para intentar retener su primer título. Se quedó solo a 4 puntos de Reiner, y esto teniendo en cuenta que se había perdido 4 carreras y que todavía estaba físicamente muy mermado. En 1993 aún tenía problemas al caminar, pero entre el 94 y el 98 tiranizó el mundial con 5 campeonatos consecutivos. Parecía que nada podía impedir su sexto título en el 99, pero llegó el circuito de Jerez. En tierras andaluzas, Duhan volvió a caerse durante unos entrenamientos libres y se fracturó de nuevo la pierna derecha. Ya con 34 años, Duhan ni siquiera volvió a subirse a la moto. Unos años antes había estado a punto de perder esa pierna y no quería terminar de quedarse lisiado por el resto de su vida. Duhan puso punto final a su carrera y Alex Cribillé fue quien ganó aquel mundial del 99. Casey Stoner. La retirada de Stoner siempre ha sido un misterio. El australiano tan solo tenía 27 años cuando decidió retirarse, y hay teorías para todos los gustos. Unos hablan de un plan predefinido, otros hablan de que lucharon para hacerle hueco a Marc Márquez, y los últimos de una supuesta enfermedad. Pero la voz más autorizada para hablar de este tema siempre será el propio Stoner, que atribuyó su retirada al miedo que cogió a las lesiones, o incluso a algo peor. El único campeón de Ducati ya había padecido varias lesiones importantes, cuando aún pilotaba vestido de rojo en las temporadas 2008 y 2009. Para colmo, unos meses antes del anuncio de su retirada, Marco Simoncelli perdió la vida en el circuito de Sepang, cuando solo tenía 24 años. Un accidente que traumatizó a todo el paddock de MotoGP, y que fue el empujón definitivo para que Stoner diese el paso a anunciar su retirada. Acababa de ser padre y esa responsabilidad le impulsó aún más a retirarse. De hecho, Stoner anunció su retirada en mayo de 2012, cuando iba líder del mundial, pero no pudo tener una retirada agradable. Sufrió una fuerte lesión del tobillo en Indianápolis, que le tuvo 3 carreras de baja, pero al menos pudo volver a tiempo para llevarse una última victoria en el circuito de Phillip Island. Jorge Lorenzo. El caso más reciente de una retirada forzada por las lesiones es el de Jorge Lorenzo, el mítico pentacampeón español con 3 mundiales de MotoGP. Colgó el casco cuando solo tenía 32 años y era piloto oficial de Honda. Aunque había tenido alguna lesión a lo largo de su carrera, los últimos meses antes de su retiro se habían convertido en una plaga. El calvario empezó en el Motorland en 2018. Tras una caída en la primera curva forzado por una maniobra poco limpia de Marc Márquez, Lorenzo sufrió una fractura y luxación en el pie derecho que le hizo estar de baja durante 4 carreras. En 2019 volvió, ya sobre la Honda y como compañero de Márquez, pero las cosas no mejoraban. Lorenzo corrió renqueante las primeras carreras hasta llegar a Assen, donde sufrió una fuertísima caída en los entrenamientos libres. Se fracturó 2 vértebras y se dañó una tercera, lesiones que definitivamente apartaron a Lorenzo de la competición. En su situación y con su edad, hacerse daño en una zona tan sensible como la espalda le hizo reflexionar. Sin la lesión de Assen, quizá habría tenido más paciencia para seguir otro año. Decía Lorenzo, que se retiró al final de la temporada. Volvió para correr las últimas carreras con Honda, pero las lesiones habían pasado factura, y Lorenzo ya no era competitivo, y la velocidad que tenía no era digna del piloto histórico del que estamos hablando. Muchos intentaron convencerle para volver, pero nadie lo consiguió. Marc Márquez y el ejemplo de Valentino Rossi. En la actualidad tenemos en mente a Marc Márquez. El español se ha sometido ya a 4 cirugías, resultado de su lesión del 2020, y estos 6 casos pueden sonar realmente alarmantes, pero no hay motivos para ello todavía. Primero, porque si algo hemos visto es que tras la lesión del brazo, Márquez volvió a ganar carreras. Su mentalidad es de hierro, como lo era la de Valentino Rossi, su eterno y encarnizado rival, que una vez más sirve de ejemplo a seguir para Márquez. El piloto italiano también sufrió una lesión en un momento de su carrera que perfectamente le había podido llevar a retirarse, pero no fue así. Hablamos de lo que ocurrió en Mugello en 2010. Rossi se fracturó la tibia y el peroné en aquel Gran Premio de Italia, cuando ya era 9 veces campeón del mundo y tenía 31 años, una edad que, como hemos visto, no es la mejor para lesionarse. Además, aunque se recuperó, después se fue a Ducati a pasar 2 años de penurias. Hasta ahora podría ser el camino de muchos de los pilotos antes mencionados.
Sin embargo, Rossi mantuvo una mentalidad de hierro, no solo para volver a Yamaha, sino para alargar su carrera deportiva 11 temporadas más tras la lesión, ganar 10 carreras y 3 subcampeonatos, y quedarse a las puertas de la 10ª corona en 2015. Aunque quizá muchos piensen que para lo que deparó el Rossi post lesión, quizá lo mejor hubiera sido que se retirara al dejar Ducati. Déjame tu opinión al respecto en los comentarios, y como siempre espero que hayas disfrutado el video. No olvides dejar tu like. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando para hacerlo? Y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Dudas, preguntas, sugerencias y todo lo que quieras déjalo en la zona de comentarios. Sin nada más que agregar me despido y nos vemos en el siguiente video.